Hola, buenos días a todos. Gracias por participar en este programa de capacitaciones. Yo soy Sonia Claros de INTI Mendoza y lo que les voy a dar es una presentación de buenas prácticas en manufactura, también orientada a lo que decía Pablo, eh, vinculado no solamente al tema de inocuidad, sino también al tema de rentabilidad y optimización de recursos. Obviamente porque lo que estamos trabajando siempre es un negocio, estábamos llevando adelante una empresa, ya sea a pequeña escala o a gran escala, pero siempre está vinculado a tener una rentabilidad. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Para poder comenzar con la presentación. Vamos a hablar sobre buenas prácticas de manufactura, que muchos quizás de ustedes ya han escuchado hablar, sobre todo los que ya trabajan en pymes o tienen su pequeño emprendimiento. Son las llamadas buenas prácticas de manufactura. Lo he dividido en 5 puntos así generales para poder ir entendiendo y viendo los diferentes puntos durante todo lo que es el proceso, ¿no? Primero vamos a empezar con la introducción y el marco legal. Las BPM son pautas generales esenciales de higiene y de buenos hábitos que se aplican en el procesamiento de alimentos para consumo humano. Son una herramienta importante para proteger no solamente la salud del consumidor, sino también proteger el prestigio de una marca y generar confianza en quienes compran los productos que nosotros elaboramos. Esta implementación lo que va a permitir es estandarizar procesos que garanticen calidad constante e inocuidad. También nos permite cumplir con un marco legal vigente, Código Alimentario Argentino, y prevenir peligros físicos, químicos y biológicos. Todo esto está muy de la mano con la manipulación higiénica de los alimentos. Las BPM son obligatorias, ¿sí? Según la ley 18284, es de cumplimiento obligatorio. Y su incumplimiento, es decir, si no se aplican, si no se implementan, puede llevar a sanciones legales, así también como a la clausura y pérdida de aptitud para el consumo del producto. Las BPM involucran, a ver, todo lo que es productos, las personas que llevan a cabo todo el proceso, los productos que se van a elaborar, el proceso en sí que se lleva a cabo para obtener ese producto. También tiene en cuenta todo el tema de las instalaciones, sobre todo lo que es limpieza e higiene, y los procedimientos que son importantes para estandarizar, digamos, todo lo que nosotros vamos a hacer y minimizar riesgos a la hora de la elaboración de un producto. Las BPM, bueno, como dijimos anteriormente, están contempladas en el Código Alimentario, están reglamentadas por Resolución 80 del 96 y en el Código Alimentario están en el capítulo 2, donde se establecen las condiciones generales de las fábricas y los comercios de alimentos, donde se definen normas de conducta y salud del personal. También, además de lo que es limpieza de edificios y equipos y demás. Y bueno, como nos mencionaron en este tema, con el tema de confituras y mermeladas, estamos tratando también el capítulo 10, que nosotros se los dejamos acá para que ustedes en algún momento, si quieren, lo pueden consultar en la página del ANMAT. La aplicación de las BPM, así como lo que es manipulación higiénica de los alimentos, también nos permite poder inscribir el producto, además de otros pasos que hay que seguir, obviamente, para la inscripción del producto y el registro nacional del establecimiento. Para ello, para inscribir el registro, para inscribir el establecimiento, perdón, tienen que cumplir con las BPM. También, bueno, el tema de las BPM está basado en el Códex Alimentario, en el Código Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene, y las BPM son la base para la implementación, junto con las buenas prácticas agrícolas, DPA y las POE, son las bases para la implementación de otros sistemas de gestión de la calidad y gestión de inocuidad. Y las HACCP, que son los análisis de peligros y puntos de control. Las BPM constituyen los prerequisitos para las HACCP. El poder tener las BPM
o implementar las BPM para poder acceder a todos estos sistemas, después implementar todos estos sistemas de gestión, nos permite no solamente obtener productos de calidad e inocuos, sino también acceder a mercados que solicitan tener todas estas normas. Las BPM, digamos, no son de aplicación azarosa, tienen un porqué la aplicación de estas BPM. A lo largo de la presentación les voy a ir mostrando el por qué se produce. La mayoría de ustedes probablemente ya han hecho el curso de manipulación higiénica de alimentos si se dedican a lo que es la elaboración de productos alimenticios. Y van a ver que no es solamente lo que es higiene personal, sino también todo lo que es higiene del establecimiento y de los equipos que se utilizan. Dentro de lo que son instalaciones y equipos, acá nosotros siempre solemos poner fotos para que sea un poquito más entendible, digamos, y más visual y más llevadera la presentación. En las BPM se tienen en cuenta todo lo que son las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos y están todas mencionadas en el capítulo 2 del Código Alimentario Argentino. Hablan sobre el emplazamiento que tiene que tener una planta de elaboración de alimentos. Estas plantas tienen que tener primero disponibilidad de servicios, ya sea luz, agua, gas, agua potable. En el caso de no tener agua potable, se puede tener agua de pozo, pero obviamente teniendo en cuenta que hay que hacer una clorinación periódica y además análisis correspondientes para que estén dentro de parámetros microbiológicos adecuados para su uso. Las salas de elaboración o las plantas de elaboración no tienen que estar en zonas inundables, es decir, hay zonas o en un pozo, digamos, en un nivel muy bajo donde cuando se producen lluvias se puede producir inundaciones, lo que implicaría que las plantas se inunden, se llenen de agua con la consecuente contaminación que puede haber en el lugar. Cuando ustedes piensen que cuando hay una inundación hay arrastre de basuras, de tierra y demás cosas que van a contaminar, si están en plena elaboración, van a contaminar todo lo que es la instalación, los equipos y también productos. También tienen que estar lejos de basurales, libres de malezas para que no haya presencia de plagas. Los basurales porque generan malos olores. Acá lo que ven, esta era una planta, no necesariamente puede ser una planta de elaboración de conservas o de confituras, pero es para mostrar que pueden haber zonas inundables, se llena de agua y eso tampoco permite, digamos, la circulación de camiones donde ingresan la materia prima o el retiro de producto terminado. Aquí, como vemos, los basurales a veces se producen donde hay basura, se producen a veces incendios, se queman, entonces eso también genera malos olores. Las vías de tránsito interno, digamos, dentro de lo que sería la fábrica y fuera, a los alrededores de lo que sería la planta de elaboración o la fábrica, tienen que ser eh, duras, impermeables y lisas cuando son dentro de la fábrica y si no por fuera, en las afueras, en la parte exterior de la planta de elaboración, tienen que estar compactadas. Eso para evitar que se genere polvos y que también eso contamine. ¿Mm? Las vías de tránsito interno dentro de la planta tienen que tener sus respectivos sistemas de desagüe, ¿sí? Con las alcantarillas y con una pendiente adecuada para poder eliminar rápidamente todo lo que sean líquidos, ya sean del proceso o sean de la limpieza. Obviamente todo esto va a influir en que nosotros tengamos no solamente un producto sano e inocuo, sino también que no tengamos pérdidas, ¿sí? Porque a la hora de que la gente, ustedes estén elaborando, se sientan malos olores, el olor de la basura puede ser absorbido por el producto en sí, y eso después se refleja a la hora que una persona abra y le sienta malos olores o malos sabores, y eso redunda en una pérdida de recursos, ¿sí? Y de insumos. Obviamente, eso influye en todo lo que es la rentabilidad. Los edificios de instalaciones tienen que ser construcciones sólidas. Acá le hemos puesto una foto muy marcada, digamos. No vamos a encontrar una planta así, pero para que sea muy visual. No tiene que ser
una casa de chapas, ¿sí? Tiene que ser, ya sea de ladrillo o de placas o lo que sea sanitario y que sea firme, ¿sí? Que permita hacer una limpieza adecuada, un lavado adecuado, es decir, porque todas las salas de elaboración se tienen que limpiar, desinfectar y lavar, ¿sí? Deben tener espacio suficiente para la circulación del personal, para distribuir bien el equipamiento, que cuando se ubiquen en plantas grandes, estoy hablando, podemos tener toda una línea de distribución de los equipos, tiene que permitir el paso del personal para hacer la limpieza entre las paredes, digamos, y el equipo correspondiente. El diseño de la planta tiene que ser de fácil limpieza, por eso los pisos, paredes, ventanas tienen que ser sin grietas e impermeables, de materiales que se puedan lavar, limpiar fácilmente. Los pisos, generalmente en la unión con las paredes, tiene que tener un borde redondeado, es lo que se recomienda para facilitar la limpieza y que no se junte suciedad en esa unión. Como ven, acá hay una fotito que les hemos puesto. Acá no tenemos ese borde redondeado. Ahí se suele juntar mucha más suciedad. Em, Hay lugares donde si no pueden hacer o colocar un zócalo sanitario, lo que se tiene que hacer es insistir en todo lo que sea la limpieza, ¿sí? Los desagües tienen que ser con buena pendiente y con rejillas de protección. Ya les voy a mostrar unas fotos, pero también quería mostrarles que los pisos tienen que estar eh, con buena cobertura, digamos, no tiene que haber fallas en el revestimiento porque eso también libera piedritas, eh, falta pintura, generalmente se coloca o cerámicos en algunos casos cuando son plantas pequeñas o si no pintura epoxi que permite una fácil limpieza y desinfección de la planta. Los vestuarios y sanitarios tienen que estar separados de la zona de manipulación de alimentos. No debe haber una conexión directa de la sala o de la zona limpia de la sala de elaboración hacia los sanitarios principalmente. ¿Esto por qué es? Porque los sanitarios en general suelen generar olores. Esos olores pueden llegar al producto. ¿Mm? Y para evitar contaminaciones. Todo esto está vinculado a evitar contaminaciones, ya sean físicas, químicas o microbiológicas. La iluminación, en lo posible, debe ser lo más natural, obviamente, pero no siempre se cuenta con eso, o sea que tienen que haber eh, ventanas, pueden haber, pero tienen que estar protegidas con elementos que no permitan la entrada de insectos, de palomas, de murciélagos o de cualquier otra ave o cualquier otro insecto. La iluminación, si no hay mucha iluminación natural, pueden utilizarse luminarias, pero protegidas adecuadamente por si se produce alguna rotura, no caiga sobre la línea de producción o sobre el alimento en sí. Las instalaciones eléctricas pueden ser empotradas o exteriores con caños aislantes o sobre bandejas, pero deben estar correctamente identificadas. Y deben ser a prueba de agua, obviamente, porque nosotros necesitamos realizar la limpieza de toda esa instalación. También todo lo que es cañería de agua, cañería de gas, todo tiene que estar identificado por colores, además, ¿sí? Porque generalmente van por fuera porque facilita lo que sería la reparación en el caso de que haya algún inconveniente. Generalmente, por eso a veces suelen ir exteriormente. Acá, como ven, para proteger, por ejemplo, las aberturas o puertas, tenemos cortinas sanitarias, que son cortinas plásticas, que permiten un paso de una zona sucia a una zona limpia, o cortinas enrollables. Acá observamos un desagüe, una canaleta que tiene una pendiente adecuada, permite que sea también fácilmente lavada y limpiada, y con rejillas de acero inoxidable que facilitan mejor la limpieza. Acá van a ver unos desagües que tienen piedras, tienen otros que están tapadas, eso no va a permitir que los líquidos
y sólidos que circulan por ahí se evacúen rápidamente de la zona de elaboración. Acá hay una rejilla rota, que eso puede producir accidentes a la hora de la circulación, ya sea de las personas o de equipos que estén siendo trasladados o cuando hacen la limpieza. Desagües tapados o pisos con grietas, que de ahí es donde se puede juntar suciedad. Este cuadro ha sido es un resumen básicamente de lo que vengo mencionando en el tema del emplazamiento. Todo cómo tiene que ser la instalación o el edificio, digamos, de la sala de elaboración, las aberturas y los sanitarios. Los equipos en general se suelen pedir que sean de material que no transmitan sustancias tóxicas, que no transmitan olores ni sabores. Por lo general se suele utilizar acero inoxidable. Ustedes se van a preguntar, hay gente que seguramente ha usado las pailas de cobre, pero se ha demostrado que a la larga transmiten ciertos componentes al producto. También se pueden utilizar las ollas de aluminio, pero recuerden que las ollas de aluminio no se puede dejar el producto de un día para otro porque también puede transmitir elementos componentes al producto. Deben ser resistentes a la corrosión, de fácil limpieza y desinfección. Tengan en cuenta que el aluminio, si bien no se corroe, pero si se pone algo, digamos, muy ácido, también libera ciertos componentes. Por eso el más utilizado sigue siendo el acero inoxidable, que es más inerte a la hora de producir algún alimento. La distribución de los equipos dentro de la planta, como dijimos anteriormente, debe permitir una buena circulación del personal, un movimiento adecuado del personal durante el proceso de elaboración y deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Para eso debe haber un registro también y un procedimiento para hacer el desmontaje. Em, Estos equipos también hay que tener en cuenta que tienen que estar fabricados de alguna manera, digamos, con sanitaria. Digamos, no tienen que haber bordes ni partes que sobresalen porque no facilitan la limpieza y es donde se puede juntar suciedad y eso hace que se pueda llegar a contaminar el producto. ¿Sí? A la hora de cuando pasa la fruta o pasa el producto o cuando se va a envasar, si no está bien limpio el equipo, va a contaminar el producto. Digamos, ahí sería una contaminación física porque pasa alguna suciedad y también microbiológica. Lo que va a influir es que a la hora que nosotros vendamos el producto, eso después probablemente sea devuelto o no nos compren más. El abastecimiento, como les dijimos, el abastecimiento de agua debe ser potable y en el caso de ser de pozo debe ser clorinado periódicamente. En el artículo 982 del Código Alimentario están establecidos ciertos parámetros para poder hacer la clorinación. Para la evacuación de efluentes y aguas residuales, es decir, los efluentes que están constituidos por líquido del proceso cuando hacemos el lavado de la materia prima o cuando vamos haciendo el lavado de frascos, todo eso tiene que circular por desagües donde tiene que haber una pendiente y que salgan rápidamente de la zona de elaboración, porque obviamente cuando va acompañado de partes sólidas, digamos, de la fruta que nosotros hemos procesado, eso si se mantiene ahí, no hay una buena circulación, produce malos olores, se producen estancamientos, se produce una fermentación y eso va produciendo malos olores que también van a influir, van a contaminar el producto. También hay que tener en cuenta que hay que tener elementos de contención, digamos, de los residuos sólidos. Estos deben estar bien identificados en las afueras, digamos, de lo que sería la zona limpia de elaboración, donde se puedan volcar todos los sólidos y después puedan ser retirados del- del- de la planta.
Acá, como les decía, el diseño del equipo es importante. Este, por ejemplo, es una deficiencia. Hay bordes acá que es donde se pregunta, junta suciedad, ¿sí? Se puede juntar tierra, hojas, si no está bien limpio, si hay un procedimiento adecuado de limpieza, eso sigue pasando. Si nosotros dejamos seguir y no lo limpiamos adecuadamente, sigue pasando el producto y se va contaminando. Un diseño higiénico de los equipos serían con esquinas redondeadas que no permiten que se acumule la suciedad como si sería en un ángulo, en una esquina, digamos, esquinas filosas. El diseño de planta y la distribución de los equipos es importante. Acá le he puesto un diseño de una planta de leche, pero lo importante acá, lo que quería mostrarles, es que los equipos tienen que permitir, digamos, la fluidez del proceso, ¿sí? No tiene que haber cruzamientos de un sector a otro para evitar las contaminaciones cruzadas. Tiene que tener, desde que comienza, entra la materia prima hasta que termina, tiene que haber una fluidez en la circulación, tanto de la materia prima como del personal. Los requisitos de higiene para el establecimiento. Es importante, muy importante el tema de limpieza y desinfección. Para ello se deben usar productos aprobados por la ANMAT. Estos productos deben estar, de limpieza y desinfección, deben estar en un sector alejado, digamos, de la zona limpia de elaboración. Deben estar correctamente identificados, sobre todo los que son productos de desinfección, ¿sí? Debidamente identificados y con su etiquetado para saber qué producto es, no colocarlos en botellitas de gaseosa o en algún otro que no tiene ningún nombre. Esto es importante porque a la hora de poder realizar la limpieza, el personal tiene que poder identificar fácilmente qué es lo que está utilizando, cómo lo debe utilizar y para que no haya contaminación del producto. Tengan en cuenta que eh, estos productos químicos, si no se limpian, si no se utilizan adecuadamente, pueden contaminar también el producto, ¿sí? Para hacer la desinfección se debe aplicar una dosis adecuada y también se debe hacer en enjuague para que no queden olores, para que no queden restos del producto. Porque todo eso va a implicar, como les mencioné desde el principio, va a implicar que se pueda contaminar el producto y como les dijimos, eso va a influir en todo lo que es no solamente la calidad, sino también en lo que es la rentabilidad del emprendimiento o de la plata. Es importante que hayan procedimientos para la limpieza de instalaciones, equipos y utensilios y deben estar siempre a la vista del personal. ¿Esto por qué es? Porque cualquier persona tiene que poder venir y decir, bueno, tengo un procedimiento acá, ¿cómo tengo que lavar el equipo? Donde me indica qué es lo que tengo que utilizar, qué elementos de limpieza tengo que utilizar, en qué dosis, cómo debo hacer la limpieza y después también, obviamente, alguien que controlar que eso haya sido realizado. Esto también se los he dejado en la presentación como un resumen de lo que sería, cómo tienen que ser las paredes, la iluminación, la ventilación. No mencioné algo de la ventilación que es importante, que la circulación del aire, en lo posible, tiene que ir de la zona limpia hacia la zona sucia, no al revés, porque si no estaríamos contaminando el producto, ¿sí? En el caso de haber ventanas, perdón. La impermeabilización de las paredes, que también me había olvidado, generalmente es hasta 1,80 m. Esto es básicamente para facilitar el lavado y la limpieza. Puede ser con cerámico, puede ser con pintura epoxi o con otro material que permita el lavado. Saneamiento y gestión de residuos. El saneamiento y la gestión de residuos en plantas elaboradoras es fundamental para garantizar la inocuidad alimentaria y prevenir contaminaciones. Esto se hace cumpliendo un plan que incluye la limpieza y desinfección, control de plagas y la separación e eliminación diaria de los residuos. Acá entran a funcionar todo lo que son las POEs o procedimientos operativos estandarizados de sanitización.
son prácticas y procedimientos de saneamiento que están escritas y que se deben implementar para prevenir la contaminación directa o adulteración de los alimentos que se elaboran. Que incluyen todo lo que es limpieza y desinfección de instalaciones y equipos, la higiene y seguridad del personal, seguridad del agua, control de productos químicos y disposición de residuos. Acá yo les he puesto un ejemplo de lo que sería un procedimiento donde se fijan las responsabilidades, con qué frecuencia se debe hacer, los materiales y equipos con los que deben contar, qué área es la que se va a limpiar y el procedimiento que se debe realizar. Esto se lo he puesto de ejemplo porque generalmente una de las consultas que generalmente nos llegan, cómo iniciamos o cómo hacemos un procedimiento. Es simplemente contar qué es lo que uno hace para hacer la limpieza y que eso nosotros lo podamos replicar, ya sea que, por ejemplo, voy yo, hago la limpieza, después cambia el turno, viene la otra persona, también hace los mismos pasos para poder realizar la limpieza. Para eso son los procedimientos. Es una la forma o la forma que nosotros lo llevamos a cabo, pero escrito. Hay que tener en cuenta también el programa de lucha contra plagas. En las plantas de elaboración deben contar con instrucciones precisas para tomar las medidas adecuadas en el momento que se produzca la aparición de roedores, hormigas, aves y demás que pudieran llegar a entrar a la planta de elaboración y producir contaminaciones. En las Menciono esto porque hay pequeñas salas de elaboración, muchas de ellas que están más, digamos, cerca a las casas, que tienen animales domésticos. No está permitido, digamos, el ingreso de gatitos, perros y demás, porque pueden llegar a producir contaminaciones porque sueltan pelos y demás. Este programa de lucha contra plagas la puede llevar adelante ya sea la empresa en sí, que debe contar con un equipo capacitado para ello, para hacer llevar adelante este programa, o bien puede tercerizar, digamos, la tarea. Digamos, una empresa que se dedique a eso y que realice los controles correspondientes. Obviamente la empresa va a tener que controlar que la empresa que nosotros hemos contratado haga su trabajo como corresponde. En la gestión de desechos, en la separación y eliminación diaria de residuos de la planta de elaboración, básicamente para evitar los malos olores y presencia de insectos u otras plagas como moscas. Acá también se utiliza todo lo que se puede reusar, reciclar, obviamente tiene que estar separado por contenedores. Generalmente los sólidos, cuando por ejemplo, en el tema de elaboración de mermeladas, tenemos sólidos provenientes por ejemplo, de los duraznos, que quedan restos de carozo, restos de pulpa, que eso se puede compostar, ¿sí? En las empresas grandes lo que pueden hacer es una separación primaria de los sólidos y los líquidos los van eliminando también por desagües adecuados. Acá en Mendoza, por ejemplo, se permite en este tipo de fábricas así de mermeladas, confituras, donde digamos lo que hay es más presencia de sólidos y los líquidos provienen de todo lo que es el proceso en sí, de lo que es el lavado de equipos, de materia prima, se permite el vuelco ya sea a cloacas o bien a cauces de riego. Pero todo eso está legislado, digamos, por Dirección de Higiene de Irrigación cuando se vuelca a cauces de riego, donde tienen que cumplir ciertos parámetros. Ese líquido tiene que cumplir ciertos parámetros para ser volcado a ese cauce de riego. No, obviamente en otras provincias deben haber otros organismos que controlan ese tipo de cosas. Respecto al personal, tenemos todo lo que es higiene personal y requisitos sanitarios. En el Código Alimentario Argentino lo contempla en su artículo 21, donde establece la obligatoriedad de que todas las personas involucradas en la manipulación de alimentos deben contar con un carnet de manipulador que debe ser expedido por autoridad sanitaria competente y tiene una validez de 3 años. Deben tener
bueno, tomar una capacitación en manipulación higiénica de los alimentos y también tienen que debe tener ciertos contenidos, ciertos temas que deben contemplar y también tienen que rendir una evaluación. Deben tener en cuenta que todas las personas que trabajan dentro de una planta de elaboración tienen que tener una capacitación permanente, tanto para la manipulación de alimentos como para la manipulación de elementos de limpieza y todo, digamos, los equipos también. Se debe tener en cuenta el estado de salud de las personas, que no hayan enfermedades contagiosas, que no hayan heridas. Ustedes saben que a la hora de que una persona esté enferma, tiene que avisar al jefe de planta para que eh, obviamente lo vea un médico y le dé su licencia por enfermedad en el caso de que sea necesario o trasladarlo a un área donde no esté en contacto con la manipulación de alimentos. Esa persona volverá al trabajo a la hora que se le haya dado el alta. En cuanto a las heridas, si la herida es pequeña, si se ha realizado un corte, la persona se puede poner obviamente una curita o pueden curarla, pero debe usar guantes y sacarla también del área de manipulación de alimentos, al realizar otro tipo de tareas. Todo esto también para evitar contaminación. Es importante también el lavado de manos. Recuerden que en las manos tenemos hay toda una flora bacteriana que si nosotros no realizamos un lavado adecuado, lo transmitimos al producto. Para realizar ese lavado de las manos, el personal tiene que tener todos los elementos necesarios para poder realizarlo. Y es importante que haya cartelería gráfica, sobre todo en las zonas de los sanitarios, por ejemplo, a la hora de ir al sanitario, salir, lavarse las manos y a la hora de ingresar de nuevo a la sala de elaboración, volver a realizar el lavado de manos. La higiene personal también es importante. Digamos, la gente debe eh, eh, ir al trabajo también bañada, con el corte de pelo correspondiente, digamos, no pelo largo, obviamente pueden usar pelo largo, pero usar cofias y la ropa de trabajo que correspondían. Recuerden que se puede usar la ropa de trabajo, pero no tiene que tener bolsillos, no tiene que tener botones. Esto es porque los botones se pueden salir y caer al producto. Si cae el producto y sigue en la línea, ustedes van a tener un producto que llega al consumidor con un botón, un ejemplo, un botón dentro de la mermelada. Eso significa que cuando el consumidor vea la mermelada, abre y se encuentre con un botón, no nos vuelve a comprar y perdemos la confianza y vamos a perder, obviamente, rentabilidad en el consumidor. La cofia, es importante usarla para que no caigan pelos. Los barbijos, las personas que usan barba también tienen que usar una protección de la barba o afeitarse en el caso de ser necesario. Es importante que el personal no fume, no salive, no coma en la zona de manipulación de alimentos precisamente por la contaminación que se puede producir. Les estoy dando en forma resumida todo lo que es BPM. Acá es un ejemplo de una cartelería para el lavado de manos y acá figura todo, toallas desechables, pueden ser de papel o puede ser esos secadores de manos de aire. El agua debe ser potable, también debemos contar con jabón líquido y un recipiente para los residuos. Y obviamente la cartelería siempre presente para indicar cómo se tienen que lavar las manos. La higiene del personal, como mencionamos, afeitado, duchado, cepillado. Acá dice uso de desodorantes, pero hay que tener en cuenta que no tengan mucho perfume o no usar perfumes, porque todo eso también puede ser transmitido al alimento. Y a veces nos encontramos con algunos productos que tienen gusto a perfume. A nosotros nos ha pasado, sobre todo con algunas cuestiones que están vinculadas, por ejemplo, a bombones o, o productos de ese estilo. El uniforme limpio, las conductas prohibidas, no fumar, ¿sí? Porque eso, el olor del cigarrillo es intenso y también se puede transmitir al producto. No usar anillos, relojes, obviamente, porque si se cae,
al producto y sigue en una línea grande, digamos, sigue su trayecto y a veces si no se dan cuenta, eso llega al consumidor. No usar celulares, obviamente, porque los celulares también tienen mucha contaminación. Los celulares nosotros los llevamos permanentemente a todos lados, van a todos lados, hasta los baños. Em, Durante el proceso de elaboración en sí hay que tener siempre cuidado. A ver, acá tenemos que hablar de todo lo que es buenas prácticas agrícolas que van a influir en todo lo que es la materia prima, ¿sí? Nosotros a la hora de adquirir materia prima, por ejemplo, duraznos para elaborar mermeladas, nosotros nos tenemos que asegurar que el proveedor nos provea material de calidad y también que esté en condiciones, obviamente, porque durante el cultivo se hacen aplicaciones, digamos, para plagas o enfermedades y tenemos que asegurarnos de que eso haya sido tratado adecuadamente, es decir, que se haya cumplido el periodo de carencia, digamos, de los productos aplicados. Esto significa de que se aplicó hasta que se cosechó ese producto que se aplicó para tratar alguna plaga o enfermedad, se degradó y que no quedan em, restos o residuos de ese producto que me vayan a producir una contaminación en el producto o que me vayan a afectar el producto. Por lo tanto, tenemos que tener o partir de proveedores en los cuales nosotros confiemos. Por eso las grandes plantas o las plantas elaboradoras grandes siempre hacen evaluación de proveedores. Pero así trabajemos en pequeña escala, también tenemos que hacer una evaluación de nuestros proveedores. Generalmente o compramos o en la feria o compramos cuando son pequeñas cantidades o vamos a un productor, pero tenemos que asegurarnos que trabaje de manera adecuada. No todos obviamente aplican las buenas prácticas agrícolas, pero sí sería necesario que empecemos a averiguar em, qué tratamientos hace, cómo lo hace y demás para no tener después nosotros problemas a la hora de tener un producto terminado contaminado por algún agroquímico. Después, otro tema a tener en cuenta, que está también relacionado con las buenas prácticas agrícolas, es el transporte de la materia prima hacia la planta de elaboración. Ustedes, ustedes han visto que generalmente pasan los camiones con cajas, bines o medios bines, con fruta o a granel también son transportadas. Em, Tienen que tener en cuenta que esos transportes tienen que estar limpios, sin presencia de envases de combustibles, de aceite o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la materia prima en sí. Porque si se produce un vuelco de combustible o de aceite, eso contamina el producto, ya desde la materia prima. Si la materia prima no viene en condiciones, eso no se arregla durante el proceso. Eso siempre ténganlo en cuenta. Por eso es importante que la materia prima venga en condiciones, en cajones o en cajas limpias o en bines limpios, em, y sin ningún otro producto que vaya a poder contaminar el producto. Cuando uno hace la recepción en la planta, lo que se hace es un control de calidad de la materia prima. Esto también está vinculado al tema de cuánto se le paga al productor, ¿sí? Que nos está vendiendo esa materia prima. Nosotros vamos a fijar ciertos parámetros de calidad como lo queremos, ¿sí? Porque todo eso, si nosotros no hacemos esos controles, todo eso nos afecta el rendimiento que va a tener la materia prima a la hora de elaborar. Si nosotros tenemos un rendimiento de la fruta, por ejemplo, del 30%, pero viene con mucha podredumbre o muy golpeada, todo eso va a influir en que en vez de que tengamos un 30%, tengamos un 50% de desperdicio. Es lo que significa que eso nos va a disminuir la rentabilidad después del producto. Bueno, obviamente se hacen los controles de calidad. eh, Obviamente para parar el precio y también para ver hasta dónde nosotros podemos aceptar, digamos, tenés mucha más cantidad, tengo el 50% de la materia prima afectada, a mí no me conviene, básicamente, porque, a ver, uno trabaja o tiene un emprendimiento o una planta de elaboración para generar dinero, no para perderlo. Em,
También se hace la selección de la materia prima cuando ingresa los cajones de fruta, por ejemplo, y se va desechando todo lo que es la materia prima con podredumbre que tenga presencia de plagas o golpeadas. Eso también para evitar contaminaciones posteriores. En el caso de las mermeladas o confituras, durante el proceso de elaboración es importante, obviamente, contar con equipamiento adecuado. Para ello tenemos pailas, para ello tenemos ollas o concentradores, todos de acero inoxidable. Es importante evitar contaminaciones cruzadas y controlar las temperaturas a las que se trabaja, el pH del producto y los grados Brix de la mermelada. ¿Esto por qué es? Los grados Brix se toman o se controlan con un refractómetro. Ese refractómetro tiene que estar verificado, digamos, diariamente para poder hacer el control de esos grados Brix, que esté calibrado y que se verifique eso para poder a ver, que cuando midamos los grados Brix lleguemos a los 65 grados que tenemos que tener para que el producto después no se nos deteriore, ¿sí? Porque todo eso, si nosotros los grados Brix no están en los 65 grados que corresponden, después perdemos producto, porque se echan a perder en el periodo de estabilidad. El envasado también es importante realizar un correcto envasado del producto. A ver, les voy a mostrar cómo recibimos la materia prima para que sea más visual. Cómo puede llegar la materia prima. Acá tenemos calcocapsa, acá tenemos podredumbre, acá tenemos una pera, ¿sí? En estas condiciones nosotros si ponemos o echamos esto a un producto, esto el proceso no lo va a eliminar, esto tampoco, sino que va a estar contaminado y no es lo que nosotros queremos. El lavado y acondicionamiento de la fruta se tiene que hacer con agua potable. Acá vemos las frutillas. Acá vemos una sala de elaboración pequeña donde contamos con una bacha de lavado pequeñita también, pero toda en acero inoxidable. Acá es una planta más grande donde circula el agua y donde se lava la fruta por inmersión y también por aspersión. Acá ven que se trabaja mucho con el tema de los desagües. Acá hay un pequeño detalle con el tema del piso, si lo ven, que tiene que estar obviamente liso para poder realizar la limpieza. En el envasado también es importante el tema de la limpieza de los equipos con los que nosotros realizamos envasado, sobre todo en las grandes líneas, obviamente, porque vamos a trabajar con grandes cantidades de producto y si hay alguna contaminación, esto va a significar la pérdida de mucha materia prima y de insumos, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta que cuando se produce o se elaboran estos productos alimenticios hay que trabajarlos por lotes, para en el momento de que se produzca algún, alguna contaminación o algún problema, nosotros podamos retirar ese lote. En general, hay fábricas que trabajan formando un lote del día. En las pequeñas elaboraciones también lo hacen por día, obviamente en pequeñas cantidades, o por pairadas o por ollas, hacen los lotes para poder hacer el, el retiro del producto, en el caso que haya algún problema. Pero tengan en cuenta que todo esto va a influir en los costos, porque esto no solamente es materia prima que no vamos a tener o que vamos a desperdiciar, insumos, frascos, tapas y recursos, luz, agua y gas. Todo eso influye en la rentabilidad. Eh, Acá tenemos todo lo que es el cocedor para hacer la cocción de la fruta, un concentrador para hacer la concentración de la mermelada a baja temperatura, o una paila, que esto lo podemos ver en pequeños emprendimientos, que también funciona y, digamos, es de acero inoxidable. Esto permite una buena concentración del producto y tiene que ser de fácil limpieza. El almacenamiento del producto terminado también tienen que tener en cuenta que tiene que ser lo primero que entra, es lo primero que sale. Por lo tanto, tienen que estar identificados por día, por fecha,
para poder, y después de un periodo de estabilización, cuando se procede al etiquetado, sacar lo primero que se elaboró, ¿sí? Porque obviamente con el paso del tiempo y si las condiciones de almacenamiento no son adecuadas, se pueden producir oxidaciones del producto, deterioro. En ese periodo de estabilidad lo que se analiza o lo que se ve y se observa es si hay algún proceso de fermentación o algún otro tipo de falla que haya habido durante el proceso. Esto es una planta grande, obviamente van a tener racks para poder colocar los pales de producto terminado. Este es una pequeño emprendimiento donde tenemos estanterías, pero que también tienen que seguir el mismo principio. Lo que primero entra es lo que primero sale. Estos son ejemplos, digamos, de pequeñas plantas de elaboración donde también, más allá de que sean pequeñas, deben cumplir con los mismos requisitos que cumplen las plantas grandes, ¿sí? Obviamente adecuado a una planta pequeña, pero cuentan con materiales de acero inoxidable, mesadas de acero inoxidables. Obviamente acá van a tener mecheros, pero tienen ollas de acero inoxidable, tienen campanas, tienen ventanas también protegidas y adecuadas, también que permiten todo lo que es la fácil limpieza. Y ya esta es la última parte. Creo que estamos en horario. La documentación y el registro. Todas las BPM, como dijimos, para la implementación de las BPM necesitamos establecer procedimientos y registros. Para implementar las BPM tenemos que armar un manual. Yo acá le he puesto los puntos que debe tener un manual, que son aspectos generales de la empresa, que están vinculados con la política, la misión, la visión, el organigrama, el flujo del proceso y los procedimientos estandarizados. Un plano, los programas de prerequisitos, los formatos de registros, todo eso para poder hacer el manual de PPM. Esto es para que tengan una idea, sobre todo los pequeños emprendimientos, que tienen que hacerlo, digamos, las mismas personas que son a veces, muchas veces las que elaboran. Las pymes o grandes empresas tienen generalmente un área de calidad donde se dedican a todo este tipo de cosas. La documentación y registro es importante. Primero, acá les he puesto un ejemplo. Cuando nosotros recibimos la materia prima, obviamente para ver qué grado de calidad tiene y cuál va a ser, digamos, el rendimiento que yo también voy a tener durante el proceso. Todo eso me va a permitir em, em, realizar los costos, ¿sí? Nosotros tenemos costos y para eso necesitamos saber qué materia o cuánta materia prima empecé. También se establecen los requisitos que tiene que tener la materia prima. Este es un ejemplo que tomé, pero no ni siquiera es de fruta, es de granos. El formato de un procedimiento, qué es lo que tiene que tener, el alcance, el propósito, quiénes van a ser los responsables de realizar la acción y quiénes son los responsables de controlarlo, cómo se va a realizar alguna tarea en particular, los registros que están asociados. Este sería un registro asociado, por ejemplo. Y también podemos tener especificaciones técnicas del producto terminado. Es decir, una vez que yo terminé de elaborar el producto, deben cumplir con especificaciones que tengan estos grados BRIC, que tenga determinado color, que esté el frasco limpio. Bueno, acá le han puesto todo lo que es la composición nutricional, pero eso obviamente después va con el tema de análisis en laboratorio. Y un instructivo de limpieza que es importante a la hora de limpiar los equipos, de limpiar las instalaciones, esto nos va a permitir realizarlo de manera adecuada y siempre de la misma forma. Tengan en cuenta que cuando no se aplican las BPM, primero, lo que se va a perder es eficiencia, porque nosotros, por ejemplo, si quiero realizar la limpieza, no tengo los insumos o los materiales para, por ejemplo, la escoba, la palita, barrer, limpiar, sacar todo lo grueso y después hacer la desinfección. No tengo, por ejemplo, la lavandina bien identificada, no sé dónde está, la he guardado en cualquier sector.
yo pierdo tiempo en buscar el material para realizar la limpieza, pierdo el tiempo para buscar cuál es el producto que tengo que aplicar y todo eso es plata, ¿sí? Tengo un personal que está dando vueltas buscando el material para poder hacer su trabajo. El tema de llevar registros, de tener organizado dónde van a estar todos los productos, esto lo estoy hablando como un ejemplo, ¿sí? Es en todos en los puntos, digamos, de todo el proceso de elaboración que hay que tener en cuenta esto.